Sí, hermano, ahí ya estamos grabando, gracias al Señor. Un día más, ahí el Señor nos trae a seguir escudriñando, ayudándonos a interpretar cada vez mejor las Escrituras. Sabemos que tenemos que aprender mucho, 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 mucho cada uno de nosotros, y cuando nos ayudamos la tarea se hace más sencilla. Así que gracias que hemos podido también estarle rogando al Señor que nos ayude a poder ir conociendo e ir aplicando las reglas, por lo menos las básicas que nosotros conocemos, las reglas de interpretación, y hemos podido ir avanzando en todo aquello. Y nos hemos propuesto hincarle el diente a Apocalipsis capítulo 20. Lo que normalmente se recomienda es que para cuando uno estudia Apocalipsis, uno debiera conocer las escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, porque el Apocalipsis tiene mucho, mucho de los profetas del Antiguo Testamento, tiene mucho del pacto antiguo, ¿ya? Desde Génesis hasta Malaquías, ya según la Biblia nuestra. Entonces, eso es bien, bien importante. Si hay cosas que nosotros no aprendemos, no entendemos todavía de Apocalipsis, es porque no conocemos bien las escrituras y debemos decirlo, ¿ya? Entonces, debido a eso mismo, a que uno reconoce que es falente en cuanto a un conocimiento acabado del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y también a veces del Nuevo, entonces se nos complica. Ahora, ¿por qué es esto? Porque cuando uno llega a Apocalipsis, como hay mucha simbología y uno no está habituado a los distintos hebraísmos, a los distintos modos de hablar, de expresar que tenían los hebreos, la nación de Israel, entonces ya como han pasado prácticamente desde que vino el Señor casi 2000 años, entonces hay muchas cosas que a nosotros nos cuesta porque esta mentalidad propia del tiempo en que nosotros vivimos, interpretamos conforme a nuestra propia visión. Entonces, ¿qué es lo que nuestros hermanos que nos aventajan, nos adelantan? Entonces nos enseñan estas cosas que uno tiene que conocer, la idiosincrasia, la forma de hablar, la forma de expresarse, las costumbres, incluso las fiestas que la nación de Israel tenía. Y entonces para ello es necesario tener un contexto histórico, ¿ya? También hemos visto la necesidad de lo que implica la gramática, lo que implica el hecho de analizar el texto en su contexto. Todas esas cosas las hemos repetido muchas veces y las seguimos repitiendo porque es muy importante. Es muy importante para todos nosotros y no dejarlas de lado. Las declaraciones de tiempo, especialmente ahora cuando llegamos a Apocalipsis 20, bueno, yo digo especialmente por el hecho de todo lo que de todo lo que ha provocado esto de los 1000 años, ¿ya? La simbología y las declaraciones de tiempo deberían ser siempre muy importantes. Y digo especialmente en Apocalipsis porque es un tema bien debatido. Entonces, cuando uno no considera las declaraciones de tiempo, cuando uno no considera la simbología y entra a interpretar las escrituras creyendo que fueron escritas para nosotros, ¿ya? Directamente a nosotros, sin pasar por aquellos del primer siglo, entonces se nos complica demasiado. Nos hemos propuesto, al estar estudiando, ya desde hace como cinco meses más o menos, eh, habituarnos, ayudarnos a interpretar las escrituras bajo estas normas básicas que ya hemos conversado muchas veces. Y lo que hemos visto en Apocalipsis capítulo 20 es que ya en el capítulo 1 habían declaraciones de tiempo, habían detalles, habían destinatarios que ya se nos dicen desde el capítulo 1 de Apocalipsis 20, ¿ya? Se nos dice que es una revelación
la revelación de Jesucristo, y cuando veíamos lo que significa revelación, Apocalipsis es del griego y se traduce como revelación en, en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Y la palabra en sí, Apocalipsis, significa correr o descorrer el velo. De modo de que cuando tú corres el velo, dejas ver lo que tapaba la cortina o el velo, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, algunos toman como ejemplo el hecho de que una estatua tapada, entonces le sacan el género, ¿ya? Y se puede ver. Entonces eso sería un apocalipsis. Es un correr el velo y entonces uno puede mirar. Y si es esa la idea de la palabra, el concepto, entonces significa que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y se la dio por medio de su ángel a su siervo Juan, entonces implica que los destinatarios, Juan lo que tenía que hacer era descorrer el velo. Para ellos entonces ellos iban a poder ver, iban a poder entender. Esa es la idea. A nosotros nos cuesta porque no estábamos allá y no pertenecíamos a las 7 iglesias porque esas iglesias estaban en Asia y fue hace casi 2000 años atrás. Entonces es súper importante ir entendiendo estas cosas. Revelación significa entonces que para quienes fue escrito iba a correrse la cortina y ellos iban a poder ver. Para ellos le iba a ser muy claro todo. ¿M? Porque ellos tenían el contexto, tenían todo lo relacionado, todo lo que les iba a ayudar a una comprensión correcta. Y además, obvio, la bendita ayuda del Espíritu de Dios. Y como ellos también tenían muy cercano, algunos de ellos por lo menos tenían a Juan, y habían tenido a los apóstoles que les habían enseñado muchas cosas, entonces, es importantísimo entender que revelación implica no es un misterio ni es algo que está oculto. No, para ellos era algo que ellos podían entender. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener muy claro. Lo segundo es que son cosas que iban a suceder pronto. Y aquí está la declaración de tiempo. ¿Ya? Iban a suceder pronto. Y ese pronto significa inminencia. Algo inminente es algo que va a suceder pronto, ¿ya? Que está muy cerca de tu tiempo, del tiempo a quien se le está hablando, en este caso a las iglesias que están en Asia, porque eso es lo que vemos en el versículo 4, ¿ya? Porque estos son los destinatarios, no somos nosotros, ¿ya? Los destinatarios no somos nosotros. Nosotros sacamos riquezas de acá para la interpretación de las escrituras, pero tenemos que tener en cuenta que los destinatarios son ellos, no nosotros, ¿ya? Y además la localidad donde ellos estaban se nos dice, entonces es algo en la tierra y estaban, ¿ya? En el primer siglo y estaban en Asia. Y además se dice, se nos dice acá, se les dice a las iglesias que están en Asia por medio de Juan, se les dice que tienen que leer, son bienaventurados. Bienaventurado, aquí la palabra bienaventurado es Macarios, que es felices, ¿ya? Dichosos, ¿ya? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿ya? Y guardan las cosas en ella escritas, guardan, ¿ya? O sea, no solo leer, oír, sino que también guardar las cosas que están escritas en esta profecía. Y esta profecía es todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué sabemos eso? Porque en el capítulo 22, lo vamos a ver enseguida, voy a hacer un brevísimo resumen, vamos a ver que esta profecía contiene toda la revelación, ¿ya? Y el tiempo está cerca para ellos. Eso es lo que hay que tener siempre muy, muy en cuenta. Ahora, también se nos dice qué cosas son las que tiene que escribir. Y se nos dice que tiene que escribir Juan, se le da la orden de que escribe las cosas que has visto. Estas son las cosas que tiene que escribir, las cosas que has visto. Entonces que entendemos que para él son cosas que has visto, implica que son pasadas para Juan. Y también va a escribir cosas que son del presente, porque dice, y las que son, o sea, las cosas presentes para Juan, no para nosotros. Y también las cosas que han de ser después de estas.
O sea, después de las cosas que ha visto y de las que son, ¿ya? Y las cosas que están en el futuro de Juan. Y ya vimos que aquí cuando dice que han de ser, ya vimos que la palabrita aquí es la palabra griega que nos da la idea de que están a punto de ser. ¿M? Las cosas que están a punto de ser. O sea, que está muy cerca de ocurrir para ellos, no para nosotros, ¿ya? Recordemos, destinatarios son las siete iglesias y las cosas que están a punto de ser después de estas, o sea, después de las, en este caso vendrían a ser las que ha visto y las que son, y que sería futura para Juan, y están a punto de ser. Y también vimos que para comprender Apocalipsis 20, entonces tiene que darse en el contexto del mismo libro y después revisar la interpretación con el resto de las escrituras, que es lo que conocemos como la analogía de la fe. En el capítulo 22 vimos entonces también que se le dice a Juan que al final del libro, fíjense en esto, que es al final del libro, se le dice que las cosas tienen que suceder pronto, en el versículo 6 tienen que suceder pronto. ¿Y qué cosas son las palabras de la profecía de este libro? O sea, el libro de Apocalipsis, diríamos, ¿ya? Todo lo que está en el libro del Apocalipsis tiene que suceder pronto, pronto para ellos. No olvidemos, son cosas que le fueron escritas a las siete iglesias de Asia, que estaban en Asia, y son todas las palabras de la profecía de este libro, y el Señor dice, ¿ya? Vengo pronto. Entonces, todo lo escrito en este libro está a punto de ser. Y lo dice de nuevo otra vez, no solo en el versículo 6 y en el 7 sino que también en el 9 donde dice, y él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Aquí es cuando quería adorar al ángel. ¿Ya? Y le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Este libro se está refiriendo a la profecía que se le pidió a Juan que la escribiera. ¿Ya? Este libro entonces es el libro del Apocalipsis. Y en el versículo 10 de nuevo se dice, ¿ya? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¿Ya? De nuevo, todo lo que está escrito en el libro iba a ocurrir pronto para ellos. Era inminente, la inminencia era para ellos, no para nosotros. Y aparte, lo que también conversábamos es que se les dice acá que no selles las palabras de la profecía de este libro. Se le dice que no las selles. Y ahí hicimos la mención de que a Daniel, aproximadamente entre 600 y 700 años antes del Señor, se le había dicho que sellara las palabras de la profecía que se le había dado a él y que las dejara para el tiempo del fin. Y aquí a Juan se le dice que no las selles y con eso entendemos que ellos ya están viviendo en el tiempo del fin. Y también por muchos otros estudios que hemos hecho, hemos podido ir determinando, hemos podido ir viendo que lo que tenía fin era el antiguo pacto, ¿ya? Era el siglo en el que estaban viviendo el Señor y los apóstoles, era el siglo mosaico, era el siglo bajo la ley, era todo lo que implicaba un siglo de pecado, de vivir de espaldas al Señor en desobediencia, siguiendo la corriente de ese siglo, el siglo que ya pasó. ¿Ya? Entonces, entendemos que ellos ahora, para Juan, están viviendo en ese siglo que estaba a punto de terminar. Y por eso que se le dice que no selle las palabras de la profecía de este libro. También vimos que en Apocalipsis 22:12 se dice que el Señor dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta palabrita, o sea, este versículo, estas palabras que vemos acá, también nos hablan de prontitud, nos hablan de que está a punto de suceder. Y que está a punto de suceder acá es la venida del Señor. El yo vengo, ya está hablando de la venida del Señor, que era pronto para ellos.
inminente para ellos. Yo lo repito muchas veces, ¿verdad? Pero perdóneme si soy un poco majadero. He aquí, yo vengo pronto. Y este versículo, ya como dice también, y mi galardón conmigo, entonces vemos, por un lado, vemos la venida y por otro lado vemos el juicio, mi galardón conmigo, juicio. Y si hay juicio, también entendemos que tiene que haber resurrección. ¿Por qué? Porque dice para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, todo esto nos habla de la segunda venida, nos habla de juicio y nos habla obviamente de resurrección. Y esto veíamos también que estaba relacionado con Mateo capítulo 16 versículos 27 y 28, donde también se nos habla que el Señor iba a venir en la gloria del Padre con sus ángeles e iba a recompensar a cada uno según sea su obra. Y él mismo dice en el versículo 28 de Mateo capítulo 16 que algunos de los que estaban escuchándolo al Señor allí, algunos de sus discípulos, ¿ya? Y algunos de la audiencia, todavía iban a estar vivos cuando Él iba a volver, ¿ya? Entonces, bien importante que vayamos haciendo esas referencias cruzadas para que nos hagamos la idea y vayamos tomando una posición con respecto a cómo voy a eh, enfrentar esta interpretación, cómo voy a llegar a Apocalipsis para llegar a interpretarla. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si uno entiende eh, que para mí en esta cosa, en esto que hemos estado viendo, son prioritarias, que uno debería tenerlas muy en cuenta, que es la relevancia de la audiencia y también las declaraciones de tiempo. Y obviamente contexto y su contexto y la analogía de la fe, obviamente. Y hemos visto también que los diccionarios nos han ayudado mucho para ir viendo las palabras que se dejan inscritas en griego. ¿M? Ahora, como dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Sabemos, como estuvimos viendo, hemos estado leyendo y comentando algunos libros que interpretan el Apocalipsis de una manera distinta como la entiendo yo y algunos de ustedes. Entonces es importante que también mencionemos cómo entienden algunos este tipo de versículos, ¿ya? Y cómo entienden la escatología. Ya hemos visto que para un preterista parcial, la segunda venida, la resurrección, el juicio y los cielos nuevos y la tierra nueva están en un futuro todavía nuestro. Ellos son preteristas parciales y también para los amileniales y los postmileniales también, ¿ya? Está todo en el futuro. Lo mismo para un dispensacionalista. ¿Ya? Entonces los únicos que creemos que todo eso ya pasó son los conocidos como preteristas totales, preteristas plenos, escatología cumplida y tiene varios otros nombres, pero la idea es que ya está todo cumplido. ¿Ya? Y como todos nosotros hemos recibido una enseñanza durante mucho tiempo, yo por lo menos personalmente, años, ¿ya? Habiendo aprendido el dispensacionalismo y estando en institutos y estando en seminarios, en congresos, etcétera, entonces uno se empapa de aquello que le enseñaron y después, al escuchar a otros hermanos, uno va corriendo su escatología, va procurando que se aproxime más y más a las escrituras y empieza a hacer ese trabajo de usar las reglas de la hermenéutica. Estoy hablando de mi experiencia, ¿ya? Mi experiencia es así de un par de años atrás, que pocos años, uno empieza a hacer ese ejercicio, en mi caso, ¿ya? Empezar a hacer el ejercicio de realmente dar importancia a lo que es la exégesis. ¿Ya? Antiguamente procuraba hacerlo, pero no era consistente y tampoco lo hacía bien, ¿ya? Entonces, eh, surge que
se hacen esquemas, distintos esquemas, se hacen dibujitos, diagramas, donde se nos enseña que, por ejemplo, para un preterista parcial, la gran parte del Apocalipsis, para algunos, del capítulo 1 al capítulo 19, todo eso ya pasó, porque es un preterista parcial. Pero el capítulo 20 está en un futuro todavía de nosotros. Podríamos decir, estamos viviendo el milenio, pero esperamos la consumación, que se acabe el milenio, para que después el enemigo sea suelto y sea después destruido. Y después el juicio, la resurrección, los juicios y el cielo nuevo y tierra nueva. Preterista parcial, básicamente eso es lo que cree. Ahora, ¿qué es lo que me ha llevado a mí a creer que ya pasó todo? Son estos textos que acabamos de ver y que para mí son de vital importancia para la comprensión de Apocalipsis. Si, si yo le doy relevancia a estas declaraciones de tiempo y a la audiencia, entonces a mí me cambió todo el panorama. Me cambió todo el panorama porque yo no era parte, ni somos nosotros parte de las 7 iglesias que estaban en Asia, ni vivimos, ¿ya?, en el tiempo que vivieron ellos, y tampoco escuchamos las declaraciones que el mismo Señor hizo a sus discípulos, también los apóstoles, y ahora al leerlas en el libro de Apocalipsis, entonces todo aquello nos lleva a darnos cuenta que se les hablaba a ellos. Entonces, es bueno hacer ese análisis, ¿ya? Esa, a modo de información de por qué yo mismo he ido corriendo la interpretación, la escatología, hasta llegar a esto, ¿ya? Entonces, sé que es difícil y algunos, yo creo que la mayoría de nosotros pasamos por crisis, unos más, otros menos, mayor o menor crisis, cuando te sacan todo lo que uno tiene como base, ¿ya? Especialmente cuando a uno le han dicho que como un dispensacionalista, un milenio, ¿ya? Terrenal futuro, la venida visible del Señor aquí, verlo en persona y todo aquello, y después que le digan, no, eso no está en las Escrituras, y yo sé que es complicado, y es por eso que nos hemos tomado bastante tiempo para ir desarrollando lo que entendemos que es de sentido común, la interpretación, la regla de la interpretación, ¿ya? Entonces, así básicamente un brevísimo análisis y algunas cosas aparte que me aproveché para decir, ¿ya? Al llegar aquí a Apocalipsis 20, entonces lo voy a leer de nuevo, ¿ya? Y ya saben, si tienen algún comentario o algo que decir, alguna pregunta, ningún problema. Levantan la mano o me interrumpen, no hay problema, ¿ya? No tengo problema en que me interrumpan. Entonces dice, y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que 1000 años fueran cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado hacer juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra
y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y descendió de Dios fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, si ustedes están viendo mi pantalla, hay algunas palabras acá que están en cursiva y son menos legibles, ¿ya? En este caso, el versículo 10, donde están, donde dice ahí, donde están la bestia y el falso profeta, entonces ahí, como dato, es un dato, algo que también he aprendido, se nos dice que ese es un agregado para una comprensión mejor del versículo, ¿ya? La palabra en el griego no aparece. Podría ser interpretada o sea, hay que agregar un verbo, pero no solamente podría ser en tiempo presente, ¿ya? Algunos dicen que podría decir dónde estaban, ¿ya? Entonces, son datos que ayudan a una comprensión mejor. Después que Después que son lanzados al lago de fuego, el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Entonces dice, y vi un gran trono blanco, fíjense, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos, o sea, para la tierra y el cielo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Aquí la palabra infierno es Hades, ¿ya? La muerte y el Hades. Aquí lo tradujeron como infierno. Entonces dice, dieron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o el infierno aquí según esta versión, fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahí está todo el capítulo 15. Y vemos entonces que después que el enemigo es soltado, ¿ya? Y que es lanzado al lago de fuego, inmediatamente después entonces tenemos que huyen la tierra y el cielo y vemos la resurrección, los muertos, grandes y pequeños, y el juicio final, el gran trono blanco, ¿ya? Ahí. Entonces vemos el juicio, el gran trono blanco, ¿ya? Y los muertos, o sea que hay resurrección acá donde se presentan a dar cuenta, de todo lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Entonces, de nuevo acá entendemos eh, venida, la venida del Señor, que estaría aquí, en el versículo 10, ¿ya? Se entiende que aquí debería estar la segunda venida, ¿ya? Según este versículo. Según este capítulo, debería estar aquí, ¿ya? Aquí debería estar porque dice que el versículo 9 descendió de Dios fuego del cielo y los devoró. Entonces, aquí debería estar la venida también. Muchos hermanos entienden de esa manera y pareciera ser que es así por todo lo que conocemos como la analogía de la fe, porque cuando viene el Señor, entonces ocurre la resurrección y el juicio y después los cielos nuevos y la tierra nueva, que es lo que hemos dicho varias veces que estábamos de acuerdo con nuestro hermano Sugel cuando estábamos analizando la, la clase de maestría que dio a los pastores, ¿ya? Y que pudimos ver por video, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas bien importantes, que por lo menos marcar en lo general. Hemos dicho que siempre es bueno
tener los límites, ¿ya? Como, igual como cuando uno arma un puzzle, lo hemos dicho varias veces también, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos límites, tenemos cuándo inicia el milenio, lo tenemos acá, el milenio inicia, entonces, según lo que entendemos acá, cuando el enemigo está atado por 1000 años. ¿Mm? Cuando termina es cuando es suelto de su prisión. Después que terminan los 1000 años, él es suelto de su prisión. Entonces, si Satanás se suelta de la prisión, es soltado, ¿ya? Es soltado. No es que él se suelte, sino que lo, lo sueltan, ¿ya? Él es soltado de su prisión, entonces implicaría que los 1000 años terminaron. ¿Cómo terminan los 1000 años? Cuando Satanás es soltado de su prisión, ¿ya? Y sale a engañar a las naciones. Entonces ahí tenemos límites. Los límites del milenio serían estos, ¿ya? El inicio y el final. Algunas de las preguntas también que nos hacíamos al estar aquí en Apocalipsis 20 es algunas de las cosas que hemos podido ver, que era una visión y las visiones, generalmente las escrituras tienen que ser interpretadas, ya sea que Dios mismo dé la interpretación, bueno, Él tiene que darla obviamente, y usa, puede ser a un ángel, puede ser a un siervo, puede ser otra visión, etcétera. Dios se toma los medios para dar a conocer lo que es, lo que implica esta visión. En este caso, Juan está diciendo que lo que él vio en visión. Y ya vimos que en Apocalipsis, el capítulo 1, vimos que todo el libro de Apocalipsis, o gran parte de ella, gran parte de la revelación es en signos, en señales, ¿ya? Entonces, tienen que ser interpretadas. Otra cosa es que vimos que era un ángel. Para algunos, este ángel es el mismo Señor Jesucristo. Para otros es el ángel Miguel, ¿ya? Que está a favor del pueblo, ¿ya? También hemos dicho que, como es tan importante, lo primero es fijar los límites, sabemos que al meternos ya de lleno van a haber detalles que a lo mejor no vamos a tener las piezas adecuadas todavía, pero por lo menos tenemos los límites, ¿ya? Y los límites para mí, según mi comprensión, es que esto tiene que haber sucedido antes del año 60, antes del año 70, ¿ya? Eh, Aproximadamente tiene que haber terminado el milenio por ahí por el año 66 y tanto, por ahí 66, ¿ya? Porque tiene que haber un poco de tiempo, ¿ya? Se le da un poco de tiempo y ese poco de tiempo termina con la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Entonces, el milenio, si fijáramos fechas, debería haber terminado aproximadamente para la interpretación preterista plena o una escatología cumplida, tiene que haber terminado por ahí por el año 66, por ahí, ¿ya? 66 y tanto, 66 y medio, por ahí. ¿M? Antes del año 70. En el año 70, ¿ya? Es cuando es derrotado el enemigo, ¿ya? Totalmente derrotado y es lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces ahí tenemos los límites. Ahora, vimos en el versículo 1 que este ángel que desciende del cielo, si desciende del cielo, ¿ya? Y prende al dragón, implica que el dragón no estaba ahí en el cielo, por lo menos es lo que concluyo yo, ¿ya? No estaba en el cielo de donde desciende el ángel, sino que está en un lugar más bajo. Y viene con la llave del abismo, este ángel, y una gran cadena en la mano. Y esto entonces entendemos que, como si entendemos que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, está apuntando a un ser espiritual, entonces deberíamos entender que la llave del abismo y la gran cadena son una manera de decir que él va a ser restringido.
restringido. Y ahí estuvimos viendo, algunas cosas se dijeron la semana pasada, me parece que la semana pasada dijimos algo, que vemos también en el libro de Job cómo Dios mismo va restringiendo a Satanás para que no haga lo que él quiere, sino que siempre, siempre, siempre está bajo lo que Dios determina. Entonces, si Dios le fija límites, él no los puede pasar. Entonces aquí entendemos que no implica que él esté atado, esto no implica que él, cuando está atado, entonces no implica que no pueda hacer nada. Lo que sí está atado con un propósito, y dijimos para que no engañara más a las naciones, que es lo que el texto nos dice. Para esto está atado por 1000 años para que no engañara más a las naciones. Y entonces, eh, él puede seguir haciendo otras cosas como lo vemos también y uno lo capta en Job, ¿ya? También vemos en el Nuevo Testamento que cuando el Señor ora por Pedro, cuando le dice yo he orado por ti, vemos que Satanás puede, porque el Señor dice que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿ya? Pero el Señor le pone límites también. Es la misma idea acá, tiene límites. Aquí puede zarandear a algunos, pero lo que no puede hacer es que Él haga un trabajo de modo que las naciones, ¿ya?, vayan en contra de la iglesia. Hasta que Dios lo diga. Dios tiene que autorizarlo. Entonces el propósito de la atadura por 1000 años es esta, lo que vemos aquí, para que no engañara más a las naciones. Una vez que se cumplen los 1000 años, entonces Dios permite, ¿ya?, y es desatado el enemigo, para que sea desatado por un poco de tiempo. Y entonces ahí es cuando muchos de mis hermanos preteristas plenos de la escatología cumplida, todo cumplido, entienden que tiene que haber sido ya en el periodo del año 66 más o menos, año 66 primer siglo, ¿ya? Hasta ahí me gustaría escucharles y aprovecho de tomar un poquito de agüita, ¿ya? Si tienen algún comentario, algo que agregar, algo que no ha quedado claro, me dicen, ¿ya? Mm. Yo con respecto al tema de las fechas, entonces aproximadamente la Mm. fecha del final del milenio sería el 66. 66 y medio más o menos, claro, por ahí. Ya, y después hasta el año 70. Mm. Sería como el periodo en el que es liberado Claro, el diablo para engañar a las naciones y todo el tema. claro. Ese Ya, es poco tiempo, y después ya es sentenciado claro. al Y lago de ya, fuego, ya. claro. ¿Por qué ¿Y entendemos comenzaría cuándo entonces? ¿En qué año era? el milenio? ¿Mm? El milenio, la, por los versículos que nosotros vemos acá, es cuando el enemigo es atado, ¿cierto? Ahí lo ¿Mm? entendemos. Entonces, ¿cuándo fue atado el enemigo? Para alguno de nosotros podría ser, estas son las alternativas, podría ser eh, en el El huerto desierto. de Getsemaní, perdón, ¿Mm? en el desierto, no en el huerto, Sí, en el desierto. en el desierto, cuando el Señor derrota a Satanás en el desierto, ¿ya? Y para otros comenzaría cuando el Señor asciende. ¿Por qué para algunos es cuando el Señor asciende? ¿Ya? Porque como dice acá que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, entonces primero el Señor tenía que haber ascendido, entonces recibe el reino y después el Mm. reino es dado a los santos. Entonces por eso que la fecha está por ahí, pero obviamente que tiene que haber sido, algunos postulan en el año 26, que ellos calculan más o menos por ahí cuando, después de haber sido bautizado, el Señor es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, para algunos ahí estaría del 26 al 66, estarían Ya. aproximadamente los 40 años, ¿ya? Y para algunos serían 3 años
hasta al 3 años y medio más o menos, que sería cuando el Señor asciende. Entonces ahí serían como 37, 38 años aproximados. Y como Mm, sabemos que este 1000 años es algo simbólico, no está hablando de cantidad de años, aunque lo incluye, pero no necesariamente que sean miles y miles, sino que perfectamente podría ser unos cuantos años. En este caso, algunos postulan 40, otros aproximadamente 40. Esa es la idea. ya, perfecto. Ya. Si tienes preguntas, hermano, hagámosla nomás, ¿ya? Esa es la idea. ¿Vamos todos bien o no? Yo sé que es complicado esto que uno... Ah, No, batería. yo hasta ahora intento seguir el hilo. Ok, ya no más. Sonia, ¿cómo vas tú? Bien, oye, ¿Mm? entonces, eh, cuando dice que el enemigo, el diablo, entró en Judas, ahí estaba suelto, estaba atado. Ya, de nuevo, mira, bueno, qué bueno que lo digas porque ahí se provoca cierta confusión, a mi entender, ¿ya? A mi entender. Lo que yo postulo, lo que yo creo, es que el enemigo no está 100% inactivo. ¿Para qué él está absolutamente inhabilitado y que no puede hacer? Es que no engaña a las naciones. Reunir a las naciones para ir en contra, que es lo que vemos después en el versículo 7. Es suelto de la prisión y el versículo 8 dice, y sale para engañar. ¿Te fijas? Ahí ya entonces él sale a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Vamos a llegar a eso ya. Ese ángulo de la tierra, lo más probable que sea la tierra de o el Imperio Romano o la tierra de Jerusalén. ¿Ya? Puede ser el Imperio Romano, me parece más a mí. ¿Ya? De todas maneras, vemos que el tema de la atadura él puede, lo mismo que pasaba con Job. Si a Job el Señor le dijo, no toque su vida, le iba poniendo límites, se fijan, no toque su vida. Y después le permitió un poquito más, ¿ya? Y así. Entonces, aquí es lo mismo, el diablo puede seguir haciendo muchas otras cosas, puede seguir cegando el entendimiento de los incrédulos, ¿ya? Pero lo que no puede hacer es que salga a engañar a las naciones para ir en contra de la iglesia, en contra del campamento de los santos. Eso es lo que no puede hacer. Puede hacer que uno que otro vayan en contra, un puñado vaya en contra de la iglesia en un momento adecuado, pero que las naciones, engañar a las naciones, no. Porque según lo que yo voy entendiendo, también esto está relacionado con lo que el Señor le dijo a los apóstoles cuando ascendió, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y predicar a las naciones. Entonces, todo eso está íntimamente relacionado, entiendo yo, y por eso es que los apóstoles, al cumplir la tarea, ahí vemos otro punto más de por qué entiendo yo que si los apóstoles cumplieron la tarea más o menos por ahí, por el año 66, ¿ya? Poco más, poco menos, entonces, y como el Señor en Mateo 24 dice que será predicado el Evangelio en todo el mundo, en toda la tierra habitada, ¿ya? Entonces vendrá el fin. Esto está en línea aquí. Entonces, es predicado el Evangelio a todas las naciones, el enemigo es suelto, ¿ya? Ahora, si hay algún libro que fue escrito después del año 66, entonces el actuar del enemigo no ha cambiado en cuanto a atacar o a actuar en contra de una congregación o de personas. Eso no ha cambiado. Lo que cambió es que ahora sí que él tiene permiso para engañar a las naciones. Eso es mi comprensión, ¿ya? Si alguno tiene una mejor comprensión o que quiera compartirla, sería importantísimo, porque la sometemos ahí a las escrituras delante del Señor. No sé si te ayuda algo, Sonia. Adelante. Sí, sí. A ver, o sea que ahora
el diablo no tiene poder sobre nosotros. Yo entiendo por estos versículos que el enemigo ahora está en el lago de fuego. Ahí. Ya, o sea, está mal cuando uno dice el enemigo me tentó, no sé, decir, es que he escuchado mucho, bueno, toda mi vida he escuchado eso, Es por de nuestra que cuidado teología. hermano, sí, cuidado hermano, el enemigo, y le echamos la culpa a él de lo que nosotros hacemos. No es así entonces, Yo, según lo yo que tú antes estás entendía lo explicando mismo. ahora. Sí, sí. Yo antes entendía lo mismo que tú estás diciendo y después ya uno se da cuenta que no, que uno peca, uno es responsable. Uno, como dice Santiago, es de su propia concupiscencia que uno peca. Eso dice Santiago. ¿Ya? Igual eso es súper importante, no es menor, Importante. porque yo soy responsable de mis actos. O sea, ¿Correcto? no hay otro ente que pueda tener tal influencia. O sea, de mí sale la maldad. Súper importante eso igual. Sí, correcto. Totalmente de acuerdo. La Biblia nos enseña que uno es responsable y cuando uno tiene una teología correcta, entonces se entiende que uno es responsable de todos sus actos delante del Señor, no solo de los actos, sino que también de lo que habla, de lo que piensa, de lo que hace. ¿Ya? Gracias al Señor que Él vino para hacer de nosotros algo totalmente nuevo, una nueva creación, según lo que dice 2 Corintios 5. Y no hay condenación para los que estamos en Cristo. Así que eso también, gracias por ese detalle, porque nos permite aclarar una vez más que la atadura de Satanás, ¿ya? Está única y exclusivamente relacionada con que, según mi comprensión, ya, yo sé que hay algunos que entienden distinto, ¿ya? Pero como me han pedido que estudiemos Apocalipsis 20, y estuve totalmente de acuerdo, entonces mi interpretación y lo digo, entonces, por lo menos hasta ahora es lo que yo he entendido, es que esta atadura de Satanás, que es por 1000 años, y 1000 años siendo simbólico, en un tiempo que aproximadamente son eh, desde el año 26 hasta el 66 aproximadamente, un poquito más, un poquito menos por ahí, ¿ya? Y esa atadura le impedía, lo único que le impedía era que no engañar a las naciones para que fueran todas las naciones en contra de la iglesia, para que no engañara más a las naciones. Ese es el punto, ¿ya? El enemigo podía seguir actuando en personas, los demonios podían seguir, y de hecho vemos en Hechos y vemos en las cartas que el apóstol dice nuestra lucha, en Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces vemos que en ese tiempo, había mucho de la actividad satánica. Y vemos también en el mismo ministerio del Señor y de los apóstoles, ellos echaban fuera demonios. Habían sido dotados. El mismo Señor cuando envió a los 70 les dijo lo mismo, ¿ya? Que ellos, aunque tenían poder para derrotar a las fuerzas enemigas, no se regocijaran en eso, sino que sus nombres estuvieran inscritos en el libro de la vida, en el cielo, ¿ya? Entonces también, ¿ah? Eso nos ayuda. Gracias por esa pregunta. Si hay algo más ahí, ok. Aquí, versículo 1, entonces sabemos que eso es simbología, son símbolos. Y cuando el versículo 2 dice, prendió al dragón, perdón, prendió al dragón, en el Antiguo Testamento, el dragón normalmente estaba relacionado con ya sea Faraón, ya sea Nabucodonosor, personajes que están en alta esferas de poder. Aquella serpiente antigua, aquí cuando se habla de serpiente antigua, aquí vemos entonces que nos trasladaría al Génesis, la serpiente, ¿se acuerdan? El serpiente antiguo. Y eso nos lleva a Génesis capítulo 3.
y se nos dice que es el diablo y Satanás. Ahora, tenemos que aprender que diablo, diabolos, ¿ya? Significa amante de los chismes maliciosos, según el diccionario de Tames, ¿ya? Diablo, fíjense lo que significa diabolos o diablo, ¿ya? Mm, En el diccionario Vine, diabolos es el acusador. Se usa 34 veces como título de Satanás. Este es el diccionario Vine, ¿ya? Se usa 34 veces como título de Satanás, el diablo. La palabra castellana se deriva de la griega. ¿Mm? Una vez se usa de Judas en Juan 6:70, ¿ya? Que es diablo. Se usa de Judas, que en su oposición a Dios jugó el papel del diablo. En Juan 70 dice, aparte de Juan 6:70, que es donde se habla de Judas, nunca se habla de hombres como diablos. Nunca se habla de hombres como diablos, sino solo cuando se habla de Judas. Y dice, se debe siempre distinguir de demon o demonio, ¿ya? Según estos versículos. Y que dice acá que son falsos acusadores o calumniadores. Calumniador, diablo. Entonces, ahí tenemos por lo menos lo que significa la palabra diablo, acusador, calumniador, ¿ya? Acusar, calumniar. Uno de los nombres o títulos de Satanás, ¿ya? Y demon, ya ahí es otra palabra que es demonio. Es otro tipo de ser, aunque vulgarmente se aplique a Satanás, cuando se le dice el demonio, ¿ya? Pero ya sabemos que son otro tipo de seres, según lo que nos dice el diccionario Vine. También dice el diccionario Vine, hay un solo diablo, hay muchos demonios, ¿ya? Entonces, esas son algunas de las cosas que debemos tener en mente acá cuando se habla de el diablo y Satanás. La palabra Satanás, Satanás aquí es el adversario. Así se, se traduce, o sea, es el significado. Satanás entonces significa el adversario, ¿ya? Aquí, según Kittel, un diccionario, se nos dice la satanología en Qumran y el judaísmo tardío. Qumran, en un lugar los rollos oponen el príncipe de la luz al ángel de las tinieblas. El príncipe de la luz se opone, ¿ya?, al ángel de las tinieblas. Puesto que en otros lugares los rollos afirman la soberanía absoluta de Dios, esto no puede implicar un dualismo. El ángel de las tinieblas es el mismo que en otros lugares se llama Belial. Entonces, si Satanás, el adversario, aquí también podríamos decir, es el mismo Belial, según lo que nos está explicando Kittel, el diccionario Kittel. A quien Dios ha creado, dice Belial, a quien Dios ha creado, con quien está en conflicto, que oprime a los justos y que finalmente será juzgado. El término, y esta es una palabra en hebreo que no sé, ¿ya? Dice, figura en los rollos solo 3 veces en contextos poco claros. Seguramente esta palabra implicaría o estaría haciendo alusión a Satanás, ¿ya? El judaísmo tardío, en los jubileos, el Enoque etíope y las obras rabínicas, el diablo sigue siendo el acusador. Entonces, Satanás es el acusador. Aquí dice el diablo, porque prácticamente en muchos lugares el diablo y Satanás lo ponen como sinónimos, ¿ya? Los rabinos sugieren que el diablo es un ángel caído, aunque Qumran no encuentra lugar para este punto de vista. Ahí está recurriendo a los escritos aparte de las escrituras. Los pseudoepígrafes también son escritos aparte de la Biblia,
juegan con el relato de Génesis 6.1. Y ahí sigue hablando de, después se nos habla de lo que dice el Nuevo Testamento, el acusador y su caída, ¿ya? Entonces, lo importante acá que el enemigo, el dragón, la serpiente, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, ¿ya? Ya sabemos que lo que implicaba, lo que significa diablo, acusador, y Satanás, adversario. Y el dragón aquí implica a un monstruo. A ver si alcanzo a ver lo que dice acá. Dragón, término figurado para diablo. Dice Quitel, significa serpiente, dragón o monstruo marino y se usa para referirse a Satanás en Apocalipsis 12:3. ¿Ya? Ahí por lo menos para que tengan la idea de quién fue atado, a quién ató este ángel. Ahora, para atar a este ángel, si es este ser espiritual, Belial, Satanás, el adversario, el dragón, entonces este ángel tiene que ser un ángel más poderoso para atarlo. Y por eso que entendemos que es el Señor Jesús, ¿ya? O un ángel mayor que Satanás, tendría que ser. Aunque con el poder del Señor igual podría haber sido cualquier ángel, pero muchos hermanos postulan de que este ángel o era el ángel Miguel o el mismo Señor Jesús, porque al Señor Jesucristo en Malaquías también se le habla, se dice de él que es el ángel del pacto. En Malaquías, si no me equivoco, en Malaquías 3, si no me equivoco, 3 o 4, aquí, Malaquías 3:1, dice, he aquí, yo envío mi mensajero, ¿ya? Y después la segunda cláusula dice, y de repente vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y la tercera cláusula, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y este, entiendo yo, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que aquí se le llama como el ángel del pacto. En Isaías también, me parece que en el capítulo 49, ahí ustedes lo pueden comprobar después, pero en Isaías también se le llama al Señor Jesucristo eh, ángel, ¿no? El ángel del pacto. Esa es la idea. Entonces, vemos que este ángel tiene que ser mayor para poder apresar a este dragón, aunque ya sabemos que si Dios lo ordena, se hace. Entonces queda atado por 1000 años. Ahora, las preguntas que uno debería hacerse al llegar después al versículo 3, ¿ya? Estos 1000 años donde es atado Satanás, si acaso son los 1000 años, y ya lo vimos también la semana, se lo dejé así como que ustedes les pregunté si pensaban que estos 1000 años son los mismos 1000 años en que está atado Satanás. A mí me parece que son los mismos 1000 años, ¿ya? Estos 1000 años de la atadura de Satanás son los mismos 1000 años, ¿ya? Que habla del versículo 4, a lo que se refiere el versículo 4, el 5 y el 6, ¿ya? Entonces, el versículo 3 donde dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que 1000 años fueran cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Entonces, es arrojado al abismo. Aquí el abismo, interesante para que también lo mediten, ¿ya? El abismo, aquí, morada, el avisos sería morada de demonios y espíritus malos, región de los muertos. Ese es el abismo, según el diccionario de Tames. En el diccionario Quitel, abismo es término para el mundo inferior, entendido como A, cárcel de los desobedientes, según Lucas y Apocalipsis 9:1. Y B,
el reino de los muertos, según Romanos 10:7. El término avisos, que originalmente era un adjetivo para el sustantivo implícito tierra, se usa en griego para referirse a las profundidades del tiempo original, el océano primigenio y el mundo de los muertos. En la Septuaginta denota el diluvio original, luego el reino de los muertos. Por ejemplo, aquí cita de la Septuaginta el Salmo 71:20. En el Nuevo Testamento es una prisión para el anticristo, según Apocalipsis 11:7. Para los demonios, según Lucas 8:31, una prisión. Los escorpiones, según Apocalipsis 9:3. Y los espíritus, Apocalipsis 9:1. Apocalipsis 21, Apocalipsis 23. Es un abismo en forma de pozo del cual sube humo, Apocalipsis 9:1. Allí será encerrado Satanás durante un milenio. ¿Ya? En Romanos 10:7 denota sencillamente el reino de los muertos. El descenso al abismo se contrapone con el ascenso al cielo, pero no podemos hacer ninguna de esas dos cosas para traer a Cristo a nosotros. Eso es lo que dice el diccionario de Kittel. ¿Ya? Entonces, algunos de los términos que hemos podido ver hoy día, para que por lo menos nos quede claro dónde es atado, ¿ya? Dónde es puesto en el abismo. Y dice, hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después tiene que ser desatado. Importante que aquí la palabra ató también la vimos. ¿Se acuerdan que vimos la palabra ató? Que está relacionada con incluso el matrimonio. ¿Se acuerdan? Significa atar, sujetar, atar, sujetar. ¿Ya? Y en el Nuevo Testamento es común para atar o sujetar, también para envolver, encadenar, encarcelar, expresar un atar sobrenatural, en Lucas 13:16, Hechos 20:22. Se usa del encadenamiento de Satanás. También se usa figuradamente para referirse al vínculo matrimonial. ¿Estás atado a mujer? ¿Ya? Ahí. En 1 Corintios 7:26, 1 Corintios 7:39. ¿Ya? Entonces, aquí eso también nos ayuda a entender que la palabra ató no implica inacción completa, sino que está atado, pero no implica que no pueda actuar en otras esferas. Está atado solamente para no engañar más a las naciones. Después de los 1000 años, entonces, él tiene que ser desatado por un poco de tiempo. El versículo 4, el versículo 4 de Apocalipsis 20, aquí entonces ve otra visión. ¿Ya? ¿Se fijan? Otra visión. Y vi, dice el versículo 1, y vi, y el versículo 4 de nuevo, y vi. Entonces, esta es otra visión. Y entendemos que las visiones podrían haber sido secuenciales, una tras otra. Pero como en Apocalipsis 1:19 se le dijo a Juan que escribiera las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, entonces uno en el libro tiene que ver, ¿ya? En su contexto, al interpretar, tiene que darse cuenta, ahí hay un trabajo para todos nosotros de qué cosas son las que ya vio, las cosas que están siendo y las cosas que han de ser después de esas, o sea, el futuro para Juan. Entonces, como aquí vemos otra visión y vi tronos, de ahí que yo les preguntaba si estos 1000 años son los mismos 1000 años que Satanás está atado. Entendemos que sí, muchos de nosotros entendemos que sí, son los mismos 1000 años. Entonces, al llegar al versículo 4, ¿ya? Se ve que hay tronos. Dice, en la visión él ve tronos y ve que se sentaron sobre ellos. No se nos dice quiénes se sientan aquí. Uno podría interpretar que aquí hay dos grupos, ¿ya? Algunos ven uno solo, otros podrían ver dos, ¿ya? Se sentaron sobre ellos. ¿Sobre qué? Sobre los tronos, ¿ya? Ahora, cuando se habla de los tronos acá, se postula que son tronos en el cielo. Para un dispensacionalista clásico, entonces son tronos
para reinar con Cristo 1000 años tendría que ser en un futuro nuestro, en el retorno visible, en forma personal del Señor, instaurar un reino desde Jerusalén terrenal y gobernar durante 1000 años y esos tronos estarían allí. Entonces, aquí también hay una disputa en cuanto a dónde están los tronos. También de Sugel Michelin y de otros hemos aprendido que tronos aparece más de 40 veces, tronos en el cielo, y 3 o 4 veces, o algo por ahí, ya aproximadamente, tronos en la tierra. Entonces todo tiene que estar, tiene que verse en el contexto. ¿M? Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado hacer juicio. Se sentaron sobre ellos y les fue dado hacer juicio. ¿Ya? Entonces, estos que se sientan en los tronos, a ellos se les da el hacer juicio. ¿Ya? Y después, de nuevo, aquí tenemos otra visión. Y vi las almas. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, aquí, no sé si ustedes ven, pero uno podría ver dos grupos acá. Estos que se les fue dado a hacer juicio y que están sentados, se sentaron sobre los tronos, y otro grupo que vendría. Wile, ¿no estás compartiendo pantalla por si acá? Ah, ¿no? Uy, ¿qué estoy compartiendo? No, yo creía que sí. A mí No. se me veía la pantalla. Sí, yo también. A mí Sí, a mí igual, igual. Yo Hoy entendía yo que no, a yo mí veo también. lo hice de nuevo ahí. Lo ahí hice de nuevo. sí. Aquí me indicaba que sí, po. Aquí todo me indicaba que sí, que la estaba compartiendo, así que disculpen. Ya. Entonces estábamos en que podrían haber dos grupos acá. Algunos ven un solo grupo, otros ven dos, ¿ya? Ahí, aquí tenemos que trabajar juntos, a ver qué dicen ustedes. Aparentemente hay un grupo que son los que se sientan sobre los tronos y les fue dado hacer juicio. Y en esta otra visión, ¿ya? Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús. Aquí pareciera ser que hay otro grupo. Este otro grupo son almas de los que han sido decapitados. ¿Por qué son decapitados? Por el testimonio de Jesús. O sea, son creyentes, son siervos del Dios Altísimo, porque dice que por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ya? Ahí está. Entonces, aquí hay varias cosas en el versículo 4, hartas cosas que tenemos que darle vuelta. Una entonces serían quiénes son los que están sentados en los tronos. Eso por un lado. Y si son distintos a las almas de los decapitados. Ya, y lo otro tendríamos que ver si realmente son dos visiones. A ver si me permiten. Quiero ver acá si y vi, ¿ya? Y no, 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 son dos visiones por lo que yo puedo captar acá, porque la palabra vi es esa, ¿ya? Ida, ahí, esa palabrita, y después acá no aparece en la palabra vi. Ahí, por eso que entonces no son dos visiones, sino que es a continuación. Aquí es una sola visión nomás. Si me disculpan, voy a ver si lo puedo tomar en el griego. A ver si es que en el griego aparece lo mismo. Aquí, ahí, ¿ya? Entonces, ahí está. Y se sentaron. Ahí está la palabrita, esa palabra, idón, ¿ya? Ahí. Ese es vi. Y después donde dice, y ahí, cuando tenemos ahí, después de nuevo.
Dice, y las almas, no aparece la palabra ídolo, entonces es una sola visión. ¿Ya? Disculpen que haya sido tan... ¿Ya? Ahí estamos, entonces ya sabemos entonces que es una sola visión. Y vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, me cambié de versión, pero prácticamente es lo mismo. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Aquí entonces sucede, tenemos que investigar algo acá. Estos decapitados, ¿por qué son decapitados? Porque no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué implicaría esto? Eh, ¿Cuándo estuvieron viviendo estos decapitados? ¿Cuándo estuvieron viviendo ellos? Estuvieron viviendo, según mi comprensión, y ustedes ahí me ayudan, estuvieron viviendo cuando estaba esta bestia. Sea quien sea, tenemos que averiguar qué significa la bestia aquí y la imagen. ¿Ya? ¿Quién es la bestia y quién es la imagen? Tenemos que averiguarlo. ¿Por qué es importante averiguar eso? Porque si vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, entonces tenemos que ver, entre tantas cosas que tenemos que dilucidar acá, es que en la medida que van muriendo, van pasando a revivir y reinan con Cristo 1000 años, o hay un momento donde ya se completa el número y entonces viven todos viven, y de ahí comienzan a reinar con Cristo 1000 años. Entendiendo de nuevo, 1000 años, este 1000 años, entendiendo que es simbólico. ¿M? Es simbólico, ¿ya? Eso es lo que vamos a dejar de tarea, ¿ya? Y espero que hayamos podido avanzar algo por lo menos hoy día y dejar algunos pensamientos, algunas cosas ahí en la mente, a ver qué pasa más adelante, qué podemos ir aprendiendo. Les dejo los últimos comentarios. Si es que tienen alguna consulta, un comentario, me dicen ya. Hermano, Gabriel, adelante. en Daniel, en Daniel 7 ¿Mm? sale también sobre lo mismo último que está hablando usted, de los Correcto, tronos. correcto. Eso también lo puede dar algo más de claridad. Claro que sí. Súper bueno, porque de ahí está tomado, porque era profecía Claro, que se tenía que cumplir en los tiempos del Señor, sí. Correcto, claro. sí. Es- Súper, súper bueno. Ya hemos visto, perdón, ya hemos visto que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento tenía que cumplirse cuando vino el Señor y, y en su segunda venida. Tenía que cumplirse todo. Por eso que es importante entender que la venida del Hijo del Hombre es lo mismo que la venida del Señor Jesús. Es lo mismo. La segunda venida es la venida del Hijo del Hombre. Cuando separamos eso se nos complica mucho, porque nosotros tendríamos que mostrar textos que a la luz de su contexto y de la analogía de la fe, nos quede muy claro que hay dos venidas. Una, la venida del Hijo del Hombre en juicio sobre Israel, y otra, la venida del Señor Jesucristo en un futuro todavía distante para nosotros. Según mi comprensión, la venida del Hijo del Hombre es la segunda venida y estaba próxima a darse, según lo que uno aprende de Apocalipsis, perdón, de Hebreos capítulo 9, 26 al 28,
donde se nos dice claramente que está escrito para los hombres que mueran una sola vez, en el versículo 27, y en el 28 dice que el Señor Jesucristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, y ahí se nos deja claro que está a punto de ser. Un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará, nos dice también el capítulo 10 de Hebreos, y en muchos otros textos que ya hemos visto. Entonces, si uno entiende que la venida del Hijo del Hombre es la segunda venida, entonces no podemos estar diciendo que vino en el 70, instauró el reino en el 70, y si ya instauró el reino en el 70, consumó su reinado ya, entonces la segunda venida ¿para qué? ¿Qué reino va a instaurar? ¿Qué reino va a consumar después? Si ya instauró su reino. Y por Daniel, que ya vimos, Daniel capítulo 7, 9 y 12, nos deja claramente establecido que el Hijo del Hombre se le da el reino, se le entrega el reino y él después entrega el reino a los santos y se dice que es en el tiempo del cuarto imperio, el cuarto imperio. Y el cuarto imperio fue Roma. Entonces todo eso, aparte de lo que ya hemos visto aquí en Apocalipsis, las declaraciones de tiempo, ¿ya? La relevancia de la audiencia, la urgencia que era para ellos, y los detalles que hemos podido ir examinando en cuanto a la atadura de Satanás. Si, si Satanás no fue atado, ¿ya? Porque recordemos que él era el que impedía que fueran librados los que estaban presos por causa del pecado. Y el Señor Jesucristo, según Lucas capítulo 4, es el que vino a abrir las cárceles. Y para eso Él dijo que tenía que atar al hombre fuerte. Entonces, todos esos detalles, súper bueno que le vayamos dando vuelta y podamos armonizar, como corresponde, las escrituras. Puede dejar de grabar, ¿ya? En Patmos desterrado Juan la visión recibió. A 7 iglesias de Asia el mensaje les dio. Su fe siendo probada bajo yugo opresor, la sombra judía y el cerco tentador. Para ellos las cartas con urgente clamor. Al que venza decía, le daré mi fulgor. Lo que pronto ha de ser, el rollo reveló, no un eco distante que el tiempo cegó. La bestia que surge, el profeta en su ardid, sellos y juicios que allí van a herir. Babilonia la grande su fin se escuchó, para su entendimiento Dios todo trazó. La audiencia primera al cristiano da luz, pues alumbra el mensaje que les dio Jesús. Para ella la urgencia en su generación, la profecía cumplida, triunfo y redención. Entender su contexto revela el gran plan, consumado por Cristo, nuestro eterno Adán. El cordero en el trono su sangre fluyó, la esposa ataviada que él mismo formó. Cielos y tierra viejos, obsoletos ya se van, dando paso a los nuevos que en breve llegarán. He aquí vengo en juicio, promesa de luz, para aquella asamblea que vio su gran cruz. La audiencia primera al cristiano da luz, pues alumbra el mensaje que les dio Jesús. Para ella la urgencia en su generación, la profecía cumplida, triunfo y redención. Entender su contexto revela el gran plan, consumado por Cristo, nuestro eterno Adán. Pronto
corto y cerca el espíritu habló, porque a una audiencia futura la carne aplicó. La clave es la audiencia a quien Juan escribió. Su pasado es cimiento de lo que hoy somos nos. Lo que fue su futuro es nuestra paz hoy. Al reino consumado Él nos trasladó. Así con la audiencia el texto se alumbró, certeza y consuelo que el tiempo ancló. Apocalipsis cumplido, no hay más que esperar. En su generación vieron el reino llegar. Gloria al que en sus días su plan coronó. Libres por su obra, su amor nos selló.